clase de diarrea. El propósito de esta clase es que ustedes puedan clasificar de acuerdo al mecanismo fisiopatológico la diarrea y por lo tanto también saber el mecanismo y por lo tanto saber también la causa y por lo tanto también saber el tratamiento. ¿Ya? Entonces para eso hemos presentado acá una lámina donde hay un caso clínico de un paciente joven que hace una semana presenta deposiciones líquidas más o menos de 2 a 3 veces al día, poca cantidad y después de justamente tomar leche entera. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es finalmente si se trata de una diarrea, si esta diarrea es aguda o es crónica, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea, si es secretora, osmótica, inflamatoria, y cuál es el tratamiento. ¿Debería usar antibióticos o solamente líquidos o no comer nada? ¿No? Entonces dentro del desarrollo de la clase vamos a ver un poco de histología, porque es necesario saber un poco de histología, un poco de fisiología, principalmente el mecanismo de absorción y el mecanismo de secreción del aparato intestinal, y también los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Y ahí está la clasificación de la diarrea en secretora, osmótica, inflamatoria, y también hay una diarrea por dismotilidad intestinal. Entonces, para definir diarrea, hay varias organizaciones y conceptos que han definido la diarrea de diferentes maneras. Una, por ejemplo, es la Organización Panamericana de la Salud, donde dice que la diarrea tiene que ver como la cantidad de deposiciones con disminución de su consistencia al día. Entonces dice que 3 o más deposiciones al día con disminución de la consistencia podría ser una definición de diarrea. Pero también hay otra definición que tiene que ver con también con el número, pero principalmente con la reducción de la consistencia. O sea, puedo hacer una sola vez, pero la consistencia está disminuida, entonces también se puede considerar diarrea. Y hay otra donde se tiene que ver con la cantidad de las deposiciones. Si por ejemplo la deposición es mayor de 200 gramos, entonces yo también puedo considerarlo como una diarrea. Entonces, como ven ustedes, hay muchas definiciones, conceptos que tienen que ver con la cantidad de deposiciones al día, con el intervalo, con la consistencia y también con el peso, ¿no? La cantidad de deposiciones. Entonces, finalmente, ¿qué vendría a ser diarrea? Cuando ustedes hagan el interrogatorio, cuando hagan anamnesis en introducción a la clínica, realmente diarrea es el cambio de la costumbre cotidiana que tiene una persona en ir al baño. Si por ejemplo, yo me imagino que hay personas acá que solamente van una vez al baño, de repente en las mañanas, los que están más educados, y cuando hacen 2 o 3 ya es diarrea, ¿no? Pero hay otras personas que cada vez que comen parecen patos, ¿no? Porque inmediatamente van al baño 3 veces al día. Para esas personas es normal, ¿no? O hay personas que de acuerdo a su dieta también hacen como los corderitos, ¿no? O sea, cositas duritas, por ejemplo, ¿no? O hay otras personas que también de acuerdo a la dieta hacen una deposición suelta, pero para ellos es normal. Entonces, hay muchas formas, muchas características de las deposiciones en las personas que realmente son normales para esa persona. Entonces, cuando ustedes hagan una historia clínica, ustedes lo que tienen que preguntar es, normalmente, ¿cómo hace usted sus deposiciones? Y si ahora en algo ha cambiado, tanto en la frecuencia, tanto en la consistencia o en el número, ¿ya? Para definir también el tiempo de la diarrea, se considera diarrea aguda aquella que tiene menos de 2 semanas de evolución, y diarrea crónica aquella que tiene más de 4 semanas. Entonces les dije que tenemos que ver algo de histología.
diarrea. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a ver varias partes de la pared intestinal que son muy importantes en la fisiopatología de la diarrea. Ustedes ven acá dos tipos de músculos. Este músculo que es longitudinal y este que es medio circular, que tiene que ver con la diarrea. Porque si está aumentada la motilidad intestinal, se va a producir diarrea. Acá en la submucosa, lo que están viendo son vasos sanguíneos, linfáticos, nervios. También son importantes porque también tiene que ver con el sistema nervioso submucoso y también con el simpático y el parasimpático. Y finalmente, lo más importante de todo es la mucosa, porque en la mucosa se va a encontrar estas hendiduras que se llaman criptas, donde se va a producir la secreción de líquidos con algunos sales y también están las microvellosidades. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar la absorción, la secreción de líquidos y electrolitos, principalmente el sodio y el cloruro, que van a permitir esa disminución de la consistencia de la deposición. Acá miramos lo mismo, acá está todo el tubo digestivo, acá están las vellosidades y dentro de estas vellosidades están estas microvellosidades, ¿no? Y en estas microvellosidades, ¿cuál es lo importante? Esta parte de acá, que se dedica a la secreción. O sea, si yo altero esta parte de acá, se sale todo el líquido con el cloruro al inhalum del intestino. Si yo altero la parte apical de las células, se va a alterar la parte de la absorción. Y miren, el intestino delgado se absorbe casi 600 veces más de lo que se absorbe en cualquier parte del intestino. Pero no solamente se dedica a absorber o a secretar agua y iones, sino también dentro de lo que es las microvellosidades, nosotros contamos con unas células que se llaman las células caliciformes, que son las que van a botar el moco, y también un glicocálix acá, que se va a encargar de eliminar las enzimas que necesito para digerir algunas sustancias. Por ejemplo, si yo tengo intolerancia a la lactosa, es porque no tengo lactasa. ¿Y dónde se produce la lactasa? Justamente en esas microvellosidades. Entonces, si yo tuviese una alteración de este epitelio intestinal, no voy a poder tener la enzima. Al no tener la enzima, no puedo digerir esos solutos. ¿Okay? Hay otras células que se llaman células también heterocromafines, que responden a sustancias como por ejemplo la serotonina. Entonces, la serotonina, cuando hemos hablado de el síndrome serotoninérgico, ¿se acuerdan de aumento de la hipertermia? Ya, ahí dijimos que un paciente que tiene hipertermia también podría tener diarrea. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos también receptores de la serotonina en el intestino, ¿no? Es necesario saber que tenemos también dos tipos de inervación. Hay una inervación extrínseca y hay una inervación intrínseca. La inervación extrínseca está dada por el simpático y el parasimpático. Y la inervación intrínseca está dada por el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. ¿Qué es lo más importante? Que la inervación extrínseca, que tiene que ver con el simpático, fundamentalmente trata de aumentar la motilidad intestinal, mientras que el parasimpático lo que va a producir más es el cierre de algunos esfínteres. Y el plexo mientérico de Auerbach, lo que va a producir es también aumento de la motilidad intestinal, ¿no? Como les dije al inicio, tenemos dos tipos de músculos, unos longitudinales y unos circulares. ¿Para qué sirven estos tipos de músculos? Bueno, un tipo de músculo, que es el músculo circular, lo que va a hacer es apretar el intestino para poder triturar el alimento dentro del tubo digestivo. Y el otro músculo, el longitudinal, es para expulsar coordinadamente el bolo alimenticio a través de todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos esos dos tipos de ¿cómo se llama? De músculo.
¿cuánto producimos de líquido? ¿Cuánto producimos de agua? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto pongo? Litro. ¿Cuánto tomas de líquido al día? Más o menos, aproximadamente. Ya, litro y medio, 2 litros, ¿cierto? Entonces, aparte de esos 2 litros que uno consume, también hay 7 litros que se producen dentro de lo que es el jugo intestinal, el jugo pancreático, el jugo gástrico, ¿no? Hasta la saliva se produce. Entonces, miren, en todo el tubo digestivo, con los 2 litros que vamos a ingerir, más o menos al tubo digestivo le va a llegar casi 9 litros. Entonces, miren la gran potencia de absorción que tiene el tubo digestivo, especialmente el intestino delgado, para absorber toda esa gran cantidad de líquido, que solamente salgan menos de 200 mililitros de líquido en nuestras heces. ¿Cómo es que puede salir el líquido? Hay varias formas para que salga el líquido. Puede salir, por ejemplo, con una permeabilidad transcelular. O sea, atraviesa toda la célula del epitelio intestinal el líquido con los iones. O puede ser que de repente también el líquido salga entre célula y célula. Eso se llama permeabilidad paracelular. O puede ser que las bombas se encuentren en la zona apical y esto produzca la salida de líquido y de iones. O puede ser que al final, en esta parte baja, basal, lateral y basal, en las células epiteliales intestinales, también se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa, que se dedica también a botar el sodio junto con el agua. ¿Ya? Entonces puede haber todas estas formas de movimiento de líquido y de electrolitos. Para la salida de líquido, como les dije, puede ser por la forma en la parte apical de las células epiteliales. ¿Quién es preferentemente el que sale por ahí? El cloro, preferentemente, a través de una difusión. Pero también puede salir el sodio junto con la glucosa a través de un transportador, o también puede salir el sodio con aminoácidos a través de otro transportador. O finalmente puede salir el sodio con el hidrógeno a través también de un transportador. ¿Ya? Entonces, tanto el sodio como el cloro son los electrolitos más importantes para producir la salida de líquido al lumen del intestino y con eso producir diarrea. Entonces, el que produce difusión pasiva principalmente es el cloro en esta zona apical. Pero también hay transportadores de sodio. Sodio iones hidrógeno, sodio glucosa o sodio aminoácido. Ahí ven ustedes todos los transportadores que pueden producirse para la absorción o transporte de líquidos y electrolitos a través del sodio hidrógeno, a través del sodio y la glucosa, ¿no? Y a través del sodio con el cloro. Y esto es lo que ocurre también en el colon, ¿no? En el colon también hay la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo tanto se produce el movimiento del sodio con el potasio. También a través de la anidrasa carbónica se va a producir el movimiento de sodio y el movimiento de hidrogenado, ¿no? Y también está la bomba sodio-potasio ATPasa que va a producir la movilización del sodio y del potasio. Entonces, principalmente esos son los mecanismos en el intestino que van a producir el movimiento de los iones y el movimiento de líquidos. Entonces, en el deyuno, yo les dije, el intestino delgado es el segmento que va a producir mayor absorción de líquido. Dentro de todo el intestino delgado es el yeyuno el que va a producir más absorción de líquido. Entonces, si yo tengo una alteración del yeyuno, definitivamente se va a salir el sodio, se va a salir el cloro y va a producir también la diarrea. Y el ilion ven ustedes un poquito menos, una absorción menor, y el colon una absorción mucho
Entonces, ¿por qué se puede producir una diarrea? Se puede producir cuando yo no absorbo el líquido. ¿Ya? Tengo 9 litros que tengo que absorber y yo no absorbo esos líquidos. O puede ser que de repente sea una alteración de la secreción. Absorbo muy bien, pero hay algo que está produciendo ese movimiento entre la bomba sodio-potasio ATPasa, la otra bomba de sodio-hidrógeno, qué sé yo, y hace que se salgan los iones más el líquido. O puede hacer que yo tenga un trastorno de la motilidad, afecta a los nervios, al simpático o al plexo de Meissner o de Auerbach y se produzca también la diarrea. O puede hacer que tenga un trastorno de la mucosa intestinal y se produzca una inflamación. Entonces, esos son los 4 mecanismos por los cuales se podría producir una diarrea. Entonces, vamos a ver el primer mecanismo. El primer mecanismo es, acá está el intestino, acá está el epitelio del intestino íntegro, ¿ya? No se ha deformado, pero yo suelto un soluto en el lumen del intestino y eso va a jalar a través de esa propiedad de difusión que tiene el intestino, va a jalar el agua y se va a producir la diarrea. Entonces tiene que ser un soluto que yo no absorba y que produzca mayor osmolaridad en el lumen intestinal y por lo tanto salga el agua para compensar ese aumento de osmolaridad y se produzca la diarrea. ¿Dónde puede ocurrir? Por ejemplo, si yo tomo leche y yo ya no tengo ya enzimas para digerir la leche. Entonces la leche se convierte en un soluto muy osmótico que va a jalar el agua y va a producir la diarrea. ¿Ya? O por ejemplo, son mecanismos también que utilizan los laxantes. Hay algunos laxantes que también son muy osmóticos y dentro del lumen intestinal va a producir también la salida de líquido. Por lo tanto, ¿cómo estará la osmolaridad en el lumen del intestino? Aumentado. Por jale más. Yo meto una sustancia y esa sustancia tiene que ser osmóticamente activa. Entonces, ¿cómo va a estar la osmolaridad dentro? Aumentada. Entonces, este tipo de diarrea se caracteriza porque la osmolaridad dentro del lumen se encuentra aumentada, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces la osmolaridad está súper aumentada, por lo tanto, que va al lumen del intestino. Agua, ¿cierto? Si el agua va dentro del lumen del intestino, ¿qué va a pasar con el sodio intestinal? Va a aumentar, pues, está diluido con el agua, va a bajar. Entonces, una diarrea de tipo osmótico se va a dar porque tengo una sustancia muy osmolar dentro del lumen. Entonces, la osmolaridad en el lumen está aumentada. Como jala harta agua, entonces se va a diluir el sodio. Por lo tanto, el sodio fecal va a estar disminuido. Aumentame el dicho. Y a ver, cuéntame a ver cómo está. Ya. Ajá. Exactamente, ¿ya? Esta es clásica pregunta entonces, yo como lenteja, y ustedes saben de que parte de la cáscara de la lenteja no se absorbe, ¿cierto? Así como si yo comiera papel, no se va a absorber. Entonces, ¿qué cosa voy a ver en mi tesis? Papel. Así es, va a
parte de la lenteja o parte del papel que me como también, pero no. Eso se llama lientería. Cuando yo veo lo que como. Y si como harta grasa, ¿cómo voy a ver mis heces? Brillosas ahí. Brillosa. Normal, profesora. Normal. Como ¿cómo voy a ver las heces si como harta grasa? ¿Normal? ¿Es que normal? ¿No? Flotan. ¿Flota? Ah. Flota. Me levita, ¿no? Yo veo que las heces flotan y también hay propiamente círculo de grasa en el aula, propiamente. Entonces eso se llama estiatorrea. 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 Eso es bueno saber. Ahora vamos a ver la diarrea de tipo secretora. En la diarrea de tipo secretora, también el intestino, la pared del intestino, las células intestinales también están normales, ¿ya? Pero va a entrar una sustancia que puede ser de repente un medicamento, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, que va a eliminar una toxina. Y esa toxina lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico o el GMP cíclico y va a abrir unos canales de cloro y de sodio y por ahí van a salir los iones al intestino y también con los iones van a salir el agua. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de esta deposición? Es recontra super archi abundante, muy abundante. ¿Ya? Un mecanismo de este, por ejemplo, es el cólera. ¿No? Ustedes probablemente nunca han visto el cólera, pero cuando yo fui a hacer el serum, me tocó en Chimbote, justamente donde bajó ancló un barco que traía el cólera, ¿no? Entonces la epidemia se hizo tan grave que solamente con que nos dijera, por ejemplo, los vecinos iban a la posta y decían, tal familia no sale de su casa. Entonces íbamos porque algo estaba pasando. Solamente abríamos la puerta y se sentía un olor a lejía y decíamos, esto es cólera, ¿no? Porque así huele. O sea, la deposición así huele. Cuando ya es puro agua, ya huele a eso ya. Y cuando entrábamos, las personas de esa casa estaban casi llegando al shock hipovolémico. Por eso es que no salían de la casa, porque no tenían fuerzas para salir, ¿no? Y se inventaron unas camillas que tenían un hueco, justamente donde estaba el pompis, ¿no? Un hueco tenía la camilla y abajo estaba un balde, porque era tanta cantidad de agua que hacían los pacientes en su deposición que no bastaba solamente una chata, no bastaba, ¿ya? Entonces el paciente se deshidrataba tanto que cuando nosotros le poníamos suero, teníamos que ponerle suero en los 4 miembros, en los 2 brazos y en las 2 piernas. Y además de ponerle el suero, teníamos que aplastar el suero para que vaya más rápido de lo que él estaba botando las heces, ¿no? Entonces, para que vean, es tan abundante que puede producir un shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, lo que les dije era de que activaba el AMP cíclico o el GMP cíclico o también la ionía del calcio, y esto hacía que se aperturen los canales de cloro y de sodio, y entonces salían tanto el sodio como el cloro y se salía también agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo está la osmolaridad
osmolaridad dentro del lumen de un paciente con diarrea secretora. Aumentado. Aumentado, está aumentado. Está saliendo electrolitos. Porque esa alta cantidad de agua disminuye la osmolaridad. Pero ¿cómo estará la cantidad de sodio fecal? Aumentado. ¿Por qué? Porque están saliendo. Porque se abren los canales de sodio y cloro y sale justo estos electrolitos dentro del lumen. ¿Ya? Si yo he dicho que la diarrea de tipo osmótica es porque algo que está ahí dentro del lumen que yo he comido me produce esa osmolaridad, ¿cuál será el tratamiento? Disminuir la osmolaridad. Sí. ¿Ah? Evitar comer nada más eso. Y quitar lo que he comido. ¿Qué hacemos? Sí, es tirarle la lactosa, quitarle la lactosa nada más. ¿Ah? Ayuno. 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 ¿Ya? Claro. Entonces, si yo le quito lo que me está produciendo el aumento de la osmolaridad, definitivamente eso me va a calmar la diarrea. ¿Ya? Y en la diarrea de tipo secretora, ¿cuál será el tratamiento? Antibiótico. Hidratación, definitivamente. ¿Por qué no le doy antibiótico? Porque no le está causando. No necesariamente o sea, sí puede haber un agente bacteriano, pero no importa el agente bacteriano, sino su toxina. ¿Ya? Su toxina. Un besito. Ya, entonces acá está el germen, afecta a través de su toxina, se va a producir la apertura de los canales de cloro, de sodio, la salida del agua a través de esta. Recuerden que había una salida de agua entre pared y pared, exactamente. Pero no solamente hay la apertura de los canales de cloro, sino también no se produce la absorción de agua a través de la entrada de cloro por difusión que se ve también. ¿Hay otras sustancias que pueden producir también esta diarrea de tipo secretora? Sí, sustancias neuroendocrinas podrían haber también, no necesariamente pueden ser infecciones. ¿Ya? Por ejemplo, las células heterocromafín con la serotonina que yo les dije, también el mecanismo es similar. ¿No? También si yo estimulo a través de las hormonas, por ejemplo las hormonas tiroideas del sistema nervioso entírico, también puedo producir este tipo de diarrea. ¿No? Y lo mismo es aumento del GMP cíclico o del AMP cíclico o la entrada de calcio y la apertura de los canales. Entonces, principalmente, ¿quién produce el aumento del AMP cíclico? Por ejemplo, la salmonela, la Escherichia coli, la Vibrio cólera, que les dije. Y produce aumento del GMP cíclico, la Escherichia coli termoestable, la Yersinia. ¿Quién produce, por ejemplo, el aumento del calcio? El Clostridium, entre otros casos. Vamos a hablar de la Escherichia coli, que es la que principalmente es la diarrea. Acá ven ustedes la Escherichia coli. Lo primero que hace la Escherichia coli tiene que adherirse a la pared del epitelio intestinal. Se está dividiendo por este factor de colonización. ¿No? Y después lo que va a hacer esta Escherichia coli no es invadir el intestino, no invade el intestino. Lo que hace es meter su toxina. Y tiene dos tipos de toxina, una toxina termoestable y una toxina termolábil. ¿Quién es la que más fastidia en una diarrea? Es la toxina termolábil. Esta toxina termolábil se va a meter al aparato de Golgi y va a producir, acá miren ustedes, el aumento de la adenosiclasa, aumenta el AMP cíclico y este aumento del AMP cíclico va a perturbar estos canales, es el canal de cloro, que también se llama el canal de la fibrosis quística, también se llama. ¿Ya? Y entonces va a salir por los lados de la célula intestinal, ¿no? Tanto el cloro como el agua. Entonces, así es que se produce la Escherichia coli heterotoxigénica, va a producir una diarrea de tipo secretor. Como les dije, hay hormonas que pueden producir lo mismo, pero también tumores. ¿Ya? Acá
acá hay un tumor de pulmón, es un carcinoide bronquial primario que produce sustancias como por ejemplo la serotonina, prostaglandinas, que también se llaman secretagones. ¿Por qué? Porque van a ir a aumentar el AMP cíclico, GMP cíclico, aumentan la salida de los llaves. ¿Perdón? Prostaglandinas. No, pero ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Secretagón. Entonces acá las diferencias entre las dos diarreas que hemos visto ahorita. Entre la diarrea osmótica y la diarrea secretaria. Voy a tomar el examen, a ver. ¿Cuál de las dos tiene mayor cantidad de diarrea? Secretora. ¿Cuál me puede dar un shock hipovolémico? Secretaria. Ambos. Secretora. ¿Cuál es el tratamiento de la diarrea osmótica? Ayunos. ¿Cómo está el sodio fecal en una diarrea osmótica? ¿Cómo está la osmolaridad en una diarrea osmótica? La osmolaridad. Tiene que estar aumentado porque es lo que da una sustancia que tenga harta osmolaridad dentro del humo para que jale el líquido. ¿Ya? ¿Cómo está la osmolaridad en una diarrea secretora? Claro, profundidad. ¿Cuál será el tratamiento de una paciente que tenga diarrea de tipo secretor? Hidratación. Hidratación. Ya. Ahora vamos a hablar de la diarrea de tipo inflamatorio. Hay dos tipos de diarrea inflamatoria. Una diarrea inflamatoria donde se destruyen las células epiteliales del intestino y otra diarrea inflamatoria donde también hay inmunidad, ¿no? El sistema inmunitario se va a encargar de esta destrucción. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es el lumen del intestino, ¿no? Y se va a producir la destrucción de este epitelio y a la hora de destruir se van a alterar las uniones de del epitelio, de las células del epitelio y por lo tanto van a salir mediadores proinflamatorios que van a producir aumento de la permeabilidad, salida de agua, etcétera, etcétera. Pero además, no solamente sale agua, sino también puede salir sangre. ¿Ya? Entonces, una diarrea inflamatoria generalmente se caracteriza por la salida de sangre. Y como se destruye el epitelio, no voy a tener enzimas que digieran los solutos, las comidas, los alimentos. Entonces el paciente se va a desnutrir, va a tener disminución de las vitaminas también. ¿Ya? Ya, entonces una diarrea inflamatoria puede ser por lo que les dije, una infección que colonice, destruye el epitelio y se produce entonces la alteración de la función, de la secreción, etc. O puede ser que de repente solamente sea una respuesta inflamatoria, sin una infección, donde se altera la inmunidad celular, moral, etc. y se va a producir también la destrucción de la célula. O puede ser de repente una etiología tóxica o vascular, pero finalmente se va a destruir la célula intestinal. Entonces vamos a ver el mecanismo de la Escherichia coli enteroinvasiva, la que invade, no solamente la que da la toxina, sino la que invade. Entonces acá también vemos que este tipo de bacteria tiene unos flagelos y tiene pilis. Y esos flagelos y pilis sirven también para que se adhiera al epitelio intestinal. Y no solamente para eso, sino que sirve para que se adhieran muchas bacterias que necesitan, ¿no? Entonces, se va a producir la entrada de unas proteínas que van a ir justamente al nucleolo y va a transcribir, va a bloquear la transcripción del ARN y no se va a formar estas estructuras que están viendo acá, que son las aquinas. Y finalmente lo que se va a producir entonces es una destrucción de la célula epitelial.
Clostridium. No, esos son más efectores. Bueno. Pero hay otras enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa que son netamente inflamatorias inmunes. ¿Ya? Que así como lo que está pasando, por ejemplo, con el Guillain-Barré, puede ser de que haya una bacteria que esté dentro del intestino o una bacteria que haya recién ingresado al intestino que destruya a través de la inflamación estructuras de la pared intestinal y entonces salgan antígenos del propio intestino que normalmente no los miraba el sistema inmune y que después lo toma como un antígeno, como algo ajeno y entonces produce anticuerpos contra ese antígeno. Y entonces finalmente siempre va a destruir a esa mucosa, a ese epitelio intestinal. Entonces va a tener diarreas, va a ser crónico, si se le hace una colonoscopía o un examen de endoscopía, se va a ver el tubo digestivo muy inflamado, rojo, sangrante, ¿no? Acá ven ustedes algunas características etiopatogénicas de lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Se dice que tiene dos etapas, ¿verdad? Temprana edad, cuando uno es joven, adolescente, y a edad adulta. En la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerativa, no se sabe por qué, pero dice de que el fumar protege que tenga colitis ulcerativa. En cambio, a los pacientes que tienen la otra enfermedad, la enfermedad de Crohn, dice que el fumar sí produce mayor susceptibilidad de tener esa enfermedad. Y entonces, no se sabe si es solamente parte genética, porque es familias que tienen la enfermedad de Crohn, no se sabe si es el cigarrillo, no se sabe si es la flora intestinal o unos gérmenes que entran al intestino, pero que finalmente van a producir una activación del sistema inmune, la producción de varias citoquinas, dentro de ellas están las citoquinas proinflamatorias, la interleucina 1, la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y que van a producir entonces una alteración de este epitelio a través de la inflamación. Se dice, como nosotros habíamos aprendido ya hace mucho tiempo, que el lipopolisacárido tenía un PAM y que ese PAM necesitaba un receptor tónico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Y que si se juntaban ambos, se producía la activación del macrófago y el macrófago producía el factor nuclear kappa beta, ¿recuerdan? Y ese factor nuclear kappa beta producía citoquinas, ¿cierto? Proinflamatorias. Ya. Dice que también hay otras proteínas que son las que están acá, que son proteínas dependientes de la bacteria y hay unas proteínas dependientes del citoplasma de la célula intestinal, que normalmente debería funcionar esto, que cuando funciona esto no necesita funcionar el receptor TOL, ni el PAM, ni nada de eso, ¿no? Entonces, dice que normalmente debe funcionar y esta proteína se llama NOD2, ¿ya? Pero que si hay una enfermedad de Crohn o una enfermedad de colitis ulcerativa, justo esa proteína NOD2 se altera. Al alterarse, entonces esta vía no funciona y esta vía impide que se formen citoquinas proinflamatorias. Entonces, al no haber esta vía, tiene que haber de todas maneras esta y se producen las citoquinas proinflamatorias. ¿Sí? La otra diarrea es la diarrea por dismotilidad. Puede ser drogas, puede ser toxinas, puede ser la ansiedad, ¿no? Ustedes cuando van a dar examen quieren ir al baño también, ¿no? ¿Por qué? Porque se aumenta la motilidad intestinal a través de la activación del sistema nervioso entérico. Entonces, a la hora de producir mayor motilidad, tengo menor tiempo de absorber sustancias. Entonces, a la hora de absorber menos, esas sustancias producen un cierto grado de osmolaridad dentro del lumen y entonces eso jala el agua, ¿ya? Y también me voy a desnutrir porque yo tengo poco tiempo para absorber también los nutrientes. Por eso va a producir entonces
un síndrome de mala función. ¿Qué sustancias pueden aumentar la motilidad? Cercano al intestino delgado, la sustancia P, por ejemplo, la serotonina, y cerca al intestino grueso está, por ejemplo, también la serotonina, pero también está el PACAP, por ejemplo, el óxido nítrico también, ¿no? Tres sustancias neuroendocrinas que van a producir aumento de la motilidad. Hay otras enfermedades que producen aumento de la motilidad también, el hipertiroidismo, la diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, nosotros estábamos diciendo al inicio de que teníamos un paciente joven que recitaba de condiciones 2 o 3 veces al día hace una semana. ¿Es una diarrea crónica o es una diarrea aguda? Aguda, porque hemos dicho aguda hasta 2 semanas. Habíamos dicho de que tenía poca cantidad. ¿Será una secretora o será una osmótica? Osmótica, porque la osmótica es poca cantidad y la secretora es gran cantidad. ¿Necesitará antibiótico? No. ¿Necesitará hidratación? No, osmótica. Hidratación, dijo. Dijo hidratación. Poca cantidad, poquito. Entonces, ¿qué debe hacer? Ayuno. Así es. Dijo hidratadora, dijo. Pero dijeron que no hay presa. Sí.